La ciudad quería tener un nombre, quería dejar de ser un corral de cactus melancólicos, pero no podía comprarse un seudónimo porque era ser menos en la historia del planeta. Para la región de Coibá, el primer contacto aborigen hispánico se produce en 1494, cuando el segundo viaje de Colón. En este mes de julio precisamente, para el día 7 de julio, desembarca Colón en la desembocadura de un caudaloso río que, según la historiografía, es precisamente el río de Jovago, en cuya margen levantó el almirante. La celebración del bicentenario de la ciudad es un acontecimiento que por supuesto implica una polémica histórica. En el caso de las tunas, por supuesto, se ha dado esta polémica en el que algunas personas han planteado que no son exactamente 200 años de vida, sino mucho más. Esto, por supuesto, se ha analizado, se ha valorado y finalmente vamos a celebrar la voluntad fundacional de un grupo de personas que en el siglo XVIII comienzan a gestar lo que ya viene a ser en el XIX una población que tiene matices de toda índole. En el año de 1603 se le otorga por Real Cédula el primer hato de las tunas a Juan Rivero González. Este primer poblador, que era un bayamés de una cierta posición, hacendado por demás, va a constituir el germen del primer momento poblacional de la zona de Coibá entonces. En este año 1996, nuestra querida ciudad de Las Tunas cumple 200 años de fundada. Es decir, de aquel acto de 1603, donde prácticamente habían 11 viviendas y 99 habitantes, estamos hablando de una ciudad que solamente cumple 200 años y ya tiene más de medio millón de habitantes. La región propiamente dicha de Las Tunas, que surge con este nombre debido a un hacendado muy importante que hubo en la comarca, el señor don Jesús Gamboa, quien tenía una extensa hacienda dentro del propio hato en la región de San Gregorio, y en cuya hacienda comenzaron a nacer una gran cantidad de matas de tunas. De ahí que, andando el tiempo, todo el mundo comenzó a llamar a esta comarca la comarca de Las Tunas, porque al decir de los propios comerciantes, vamos para la hacienda de Las Tunas, el nombre se generalizó y enraizó en cada uno de esos ciudadanos. Bueno, realmente para cualquier ciudad, para cualquier pueblo, asentamiento urbano, incluso rural, tener la oportunidad de festejar fechas de fundaciones o de desarrollos o de proyección económica es un acontecimiento al cual todos no, lógicamente por un factor biológico y natural, todos no podemos asistir. En el caso de Las Tunas, que celebra los 200 años de su florecimiento y despegue como ciudad hacia mayores proporciones urbanas, nos da la oportunidad de reflexionar, de hacer una involución en el tiempo y de asistir un poco que a la fundación, a la creación de nuestros ancestros desde el punto de vista cultural y económico. En el año de 1796, al ser tan numerosas las casas, los hacendados de estas fincas pues autorizaran a la construcción del pueblo, razón en la cual, y dicho sea de paso, tuvieron una destacada participación la sucesión de los Tamayos, los Mejías, los González, los Vázquez Coronados, que dieron tierras para el fomento del poblado, así como el cura párroco de la ciudad, entonces José Rafael Fajardo, abuelo de El Cucalambé. Tuvieron una destacada proporción en la donación de tierras, de dineros, y quedó ya en el año de 1796 fundado lo que fue entonces el pueblo de San Jerónimo de Las Tunas.
en ese año de 1847 en que se le otorga a este pueblo la tenencia de gobierno, tenencia que fue antecedida de un grupo de solicitudes de vecinos del pueblo, de personas que les interesaba que Las Tunas fuera un pueblo con una característica y una dignidad propia. Por tanto, a partir del año 48, ya siendo tenencia, Las Tunas también va a tener un desarrollo intelectual general. La figura más importante de la cultura en Las Tunas del siglo XIX es Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Es un poeta que ha motivado grandes polémicas a partir incluso de su propio seudónimo. Se ha especulado qué significa la palabra Cucalambé y en alguna bibliografía aparece que es una palabra bilingüe que está formada por la raíz inglesa cook, de cooker, cocinero, y lambé, que es taparrabos. Pero Fernando Ortiz, en el Catálogo de Cubanismos, dejó aclarado que la palabra Cucalambé es el nombre de una danza africana. De manera que si el poeta vive en el siglo XIX, está en contacto directo con la cultura de los africanos traídos a la isla como esclavos, conoce la palabra Cucalambé. Es una danza que debe haber sido de fuertes movimientos pélvicos, porque cuca es el nombre del sexo de la hembra, de manera que esta palabra no la inventa el poeta para usarla como seudónimo. Es imposible contar esta historia en detalles. El siglo XIX en Las Tunas tiene su trayectoria enmarcada en la lentitud con que llegan aquí los adelantos de la técnica. Por ejemplo, la imprenta se introduce tardíamente, ya en la década del 60. Es en 1860 que se publica el primer libro titulado Flores del Alma, del autor Manuel Nápoles Fajardo, hermano del Cucalambé. Que en el año de 1849 se le otorga a Las Tunas el título de villa, y ya siendo una villa, en el año 1853 se le confiere por real cédula el título de ciudad. Hablamos del título de ciudad porque es la mayoría de edad del pueblo, que había surgido ya como tal de 1796 y que ya pasado unos años pues llega a ser lo que todo pueblo aspira, tener su título propio. A pesar de que José Martí nunca estuvo en Las Tunas, es precisamente en esta ciudad donde se ha hecho este monumento, que es, después del triunfo de la Revolución, el monumento más grande que se le ha hecho al maestro en su honor. Es cuando José Martí escribe un poema dedicado a la muerte de un hijo de Rafael María de Mendive y una dama de Guanabacoa llamada Micaela Nin. Este poema de Martí, titulado A Micaela, lo publica Manuel Nápoles Fajardo en el álbum de Guanabacoa, y hasta tanto se pruebe lo contrario, es el primer poema de José Martí en letra de imprenta, de manera que el primer editor de José Martí es un tunero llamado Manuel Nápoles. A partir del año 1868, cuando se produce el alzamiento de la de Majagua el 10 de octubre, los tuneros van a ser los primeros en secundar el movimiento revolucionario con el asalto a la ciudad de Las Tunas el 13 de octubre. A partir de este momento va a existir un grupo de acciones revolucionarias en toda la comarca. Transcurren las guerras de independencia, todos sabemos lo que significa una guerra. Una guerra es la crueldad exacerbada, la muerte de la espiritualidad también es una consecuencia de las guerras. Las Tunas es incendiada 3 veces. Esto, a la vez que refuerza el sentimiento patriótico, también va dejando una huella en el vivir de las personas, y la ciudad destruye la arquitectura colonial. Por eso es que actualmente no tenemos una riqueza arquitectónica, digamos, como Trinidad, como Santiago de Cuba, que tienen una identidad cultural basada también en sus monumentos arquitectónicos. De manera que esa ausencia
de arquitectura colonial forma parte también de nuestra identidad. Identidad en el sentido de lo que falta en relación con otras ciudades antiguas de la isla. En términos de arquitectura, la ciudad de Las Tunas cuenta con el centro histórico más pequeño del país, con un área de 33 manzanas, 2 parques, 2 plazas fundamentales. Esta nos da la perspectiva de recorrer la ciudad de un modo casuístico, analizando cada elemento o exponente arquitectónico para poder llegar a concluir que la arquitectura de Las Tunas es una arquitectura realmente de expresión modesta y con elementos populares, como el caso de las mazorcas de maíz que tan comúnmente se observan en los altos de las edificaciones de la Casa de la Cultura, como otros elementos de motivos florales que aparecen en rosetones, en caretas, en fachadas, y en definitiva que van conformando características que son los que nos identifican como ciudad de Las Tunas. Tenemos el criterio firmemente de que patrimonio es todo aquello que nos hace ser como somos y que nos impide, si lo sabemos conservar, querer parecernos a lo que no somos, a lo foráneo, a lo extranjero. Los tuneros nos hemos dado a la patria en la cultura, en la independencia, en la identidad del país. Tenemos un lugar porque también hemos... Simplemente porque Las Tunas era un bastión importante para la colonia española, porque Las Tunas estaba en el centro, era el balcón de Oriente, desde donde se dominaba las zonas del Camagüey, de Bayamo, de Puerto Padre y de Holguín. Por tanto, manteniendo esta posición, podían fácilmente dominar también los demás territorios. De ahí que la guerra en Las Tunas fue difícil, fue amplia y fue cruenta. Pudiéramos narrar... Hubo en la figura del mayor general Vicente García, que fue presidente de la República en armas, que fue secretario de la guerra y que fue el último de los militares que terminó la guerra. Solo cuando Vicente García concluye sus combates es que se da por terminada la guerra en Cuba. Del 19 de agosto del año 1871, cuando los españoles asaltan el campamento de Vicente García en Santa Rita y ante el arrojo y valentía de aquel grupo de cubanos no van a poder tomar el campamento. Salen maltrechos las 3 columnas formadas por 3.000 hombres, donde le ponen por sobrenombre a Vicente García el León de Santa Rita. Cuando llegó el momento de incendiarlo todo, para salvarlo todo, ese fue el gran aporte que le hicieron los tuneros a las causas de la independencia de la patria. Bueno, para hablar de Las Tunas es importante destacar el desarrollo de esta ciudad en todos momentos, desde que se constituyó hasta el triunfo de la Revolución. Tenemos que decir que en los primeros 163 años de fundada hasta el año 59, Las Tunas era una aldea con 32.000 habitantes y su actividad económica fundamental era la agricultura. Solamente disponía de una sola industria, que era un aserrío. A partir de ahí, Las Tunas ha tenido una transformación muy grande. O sea que se ha transformado de una aldea agrícola en una ciudad industrial. Existen otras construcciones desde el punto de vista industrial que están concentradas hacia la parte oeste de la ciudad, donde se fabricaron, se construyeron las fábricas de aceros inoxidables conocidas por laminadores, las fábricas de estructuras metálicas, fábricas de vidrio,
el combinado de la cerámica tunera. Y hacia el lado este de la ciudad hay un gran complejo de edificaciones que sirven de marco espacial a las actividades de la enseñanza de la salud pública, o sea, Facultad de Ciencias Médicas, el Complejo de la Salud, los Politécnicos, etcétera, que esto ha propiciado. Otro de los aspectos que caracterizan Las Tunas hoy día y que constituirá un legado dentro de 200 años más es la Plaza Martiana, que fue el hecho fundamental en cuanto a construcción se refiere del pasado año por el centenario de José Martí y que además tiene una trascendencia desde el punto de vista... Bueno, la Plaza Martiana es un proyecto de arquitectura solar donde se pone de manifiesto el protagonismo de José Martí y del Sol. En ella podemos ver 3 elementos de carácter astronómico, como son el reloj solar, el calendario solar y el reflector solar conmemorativo, que aportan la hora, aportan las fechas más importantes de carácter astronómico y martiano, y además el reflector solar, como habíamos dicho, que es capaz de iluminar la cara del maestro en el momento de su muerte todos los 19 de mayo a las 2:30 de la tarde. La plaza tiene otros elementos simbólicos, como son los materiales que van mejorando con la altura, las palmas que tienen que ver con la cubanía y lo fundamental, que es el diseño con la luz. Cuando Martí habla de luz y habla de sol, está hablando de dignidad. Es precisamente esta una plaza que se le puede decir también, además de la Plaza Martiana, la Plaza de la Dignidad. La ciudad va a celebrar su cumpleaños 200 con grandes realizaciones en el orden cultural, que se expresan en el hecho de contar con centros universitarios, un sistema de educación del pueblo que nos permite asegurar de que efectivamente tenemos un desarrollo cultural muy fuerte, que tiene su expresión más alta en poder sentirnos orgullosos del movimiento literario que hay en Las Tunas. Un movimiento literario fuerte, sobre todo de jóvenes, poetas, narradores, un movimiento de artistas plásticos, porque precisamente en Las Tunas tenemos una escuela de arte de nivel medio que forma artistas con un buen nivel de desarrollo profesional. Y pensamos que la cultura puede ser un elemento esencial en poder seguir cultivando, sobre todo en las nuevas generaciones, en los niños y en los jóvenes, hábitos que expresen realmente una formación cultural y que sean capaces de tener un sentimiento de defensa de su identidad. Y eso se logra solamente con un trabajo mancomunado de todas las instituciones, que parte de la escuela, porque consideramos que es loable, es correcto conceptualizar la escuela como la institución más importante de la comunidad y que alrededor de la escuela se nucleen todos los factores del lugar para promover realmente un movimiento cultural importante. La ciudad ha logrado su identidad cultural porque a partir del desarrollo que han tenido las manifestaciones artísticas de la ciudad, le ha permitido desarrollar un conjunto de eventos que han logrado una trascendencia nacional e incluso internacional. El mayor evento, que parte de dignificar la obra del poeta nuestro, el Cucalambé, son las jornadas bucalambianas. Hablar de las jornadas bucalambianas, precisamente incluso en este contexto del Cornito, lugar
de una trascendental importancia, no solamente patrimonial por lo que ella encierra, sino porque estuvo muy ligado a el más importante poeta del género de la décima del siglo XIX, que fue Juan Cristóbal Nápoles Fajardo de Bucarambe. Este lugar, este contexto, estuvo muy ligado a su obra artística, a su obra literaria. Por tanto, estar en este lugar y hablar de la jornada bucarambiana, que es el evento que en Cuba se le rinde homenaje a lo que es el trabajo, la proyección artística, las manifestaciones del género, de la cultura campesina, es de hecho homenajear a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo. Se puede apreciar la cantidad de personas de la población, de todas las edades, del niño, el joven, la ama de casa, la familia. Es un evento de la familia que asiste a disfrutar de todo lo que ofertamos en el Cornito. Para cortarle las manos a todos los vanidosos. Por eso es que vamos a celebrar no solamente 200 años de cultura artística y literaria, sino de la historia en el sentido amplio como ciencia social, que abarcará la economía, el desarrollo de la ciencia, de la técnica, los 200 años también que vamos a celebrar de éxitos y de resultados en el deporte, y que tenemos símbolos enormes. El motivo de nuestra visita a Las Tunas es primeramente porque el ser humano va hacia el lugar donde mejor se siente, ¿no? Entonces realmente para todos nosotros siempre ha sido un sitio donde nos sentimos bien, donde entrenamos bien, donde encontramos una buena acogida por parte de este pueblo, que es un pueblo, podemos decir, sencillo, acogedor. Y realmente a todos los sitios, como te decía anteriormente, no solamente de la cuestión deportiva, sino te puedo decir en el hotel, en la calle, donde quiera que vamos, siempre encontramos ese calor, esa familiaridad que pudiéramos llamar, que existe en este pueblo. Yo creo que eso es un rasgo muy definitorio de aquí, de este pueblo en particular, de esta ciudad, que aunque pequeña, porque realmente no es muy grande en habitantes, en extensión, pero yo creo que es grande de corazón. ¿Por qué Las Tunas? Mi papá es italiano, mi mamá nació aquí en Las Tunas y yo, al igual que mi padre, soy italiana. Desde que vine al mundo he viajado con muchísima frecuencia a Cuba y en estos momentos que estoy en la universidad he invertido el ritmo de mi vida y actualmente Las Tunas es mi residencia habitual. Desde pequeña me han inculcado el amor hacia Cuba y en estos momentos no cambiaría a Tunas por ninguna ciudad, por el hecho de que tiene una virtud que solo poseen las ciudades pequeñas, que es aquella de hacerme sentir perfectamente en casa en cualquiera de sus sitios. Y el hecho agradable de pasear por sus calles y reconocer en casi todas las personas a alguien conocido. Y finalmente algo que me ha cautivado, que es el gran calor humano que nunca me ha abandonado desde el primer momento que yo llegué aquí. Nosotros quisiéramos aprovechar también esta oportunidad que ustedes nos dan para reconocer el apoyo que hemos tenido de los ministerios a nivel del país, con un grupo de recursos que esto se ha podido ver en el mejoramiento del alumbrado público de aquí de la ciudad, que hemos podido comprar un grupo de recursos para mejorar esto, en algunos materiales de la construcción y otros que han sido posibles para darle cumplimiento a las principales metas que nosotros nos hemos trazado. De igual manera quisiéramos también reconocer el esfuerzo que ha realizado el pueblo de Las Tunas con un gran movimiento por el Bicentenario. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser tuneros, de haber tenido la oportunidad de vivir
en esta fecha de 200 años. Y además de tener la oportunidad de ser presidente del gobierno, porque me ha permitido desarrollar un grupo de actividades que si no he logrado cumplimentar todo lo que aspiramos, realmente hemos visto materializado una buena parte de ello. Si me preguntaran qué significa Las Tunas, diría que es la casa grande donde todos vivimos, que es el corazón de un pueblo que ríe, trabaja, ama y en definitiva es la ciudad de mis sueños. En estos momentos convulsos en que vive el mundo, lo que más deseamos los tuneros es seguir siendo la tuna brava y ser consecuente con la expresión de Fidel que la tuna nunca se quedó atrás, ni en la guerra del 68, ni en la guerra del 95, ni en la última lucha por la liberación. Y que seguiremos trabajando con mucho orgullo para que Las Tunas como ciudad sea una expresión del heroísmo, de la cultura y de la historia del oriente cubano. Yo pudiera amarte, pero nunca das conmigo. Búscame adentro, busca bien, mira que casi te olvido.